Bueno, muy buenas tardes, compañeros, profesor. El día de hoy les venimos a exponer la sentencia T-188 del 2017. Mi grupo está conformado por Jennifer Posada y por quienes les habla Gerardo Pardo. Buenas tardes. A continuación, les vamos a hablar sobre algunos expedientes que tienen unidad de materia en esta sentencia. Entonces, en los procesos que voy a nombrar a continuación, voy a referenciar a continuación, los ciudadanos interpusieron demandas de protección en las que, entre otras cosas, exigieron la protección de sus derechos fundamentales, el fortalecimiento de la estabilidad laboral ocupacional reforzada, al mínimo vital y a la salud, ya que sus derechos fueron vulnerados por la terminación de sus contratos sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. A continuación, les voy a mostrar cada uno de los archivos recopilados. Empezaremos por el expediente T581-3545. Entonces, según lo indicado por la sala en los aparatos anteriores, es decir, en primera y en segunda instancia, Adi Esperanza Arangón Bernate ha interpuesto una demanda de protección contra la empresa Jazz Company Service SAS para el examen de sus derechos fundamentales, para fortalecer la estabilidad laboral y para una vida en condiciones razonables. Entre otras cosas más como el fortalecimiento, perdón, a la seguridad social y al mínimo indispensable, cosas que le fueron vulneradas por la terminación de su contrato. Eh, Hablaremos de tres características fundamentales que pasó en este caso. Se probó que en el proceso que Adi Esperanza Aragón Bernate celebró con la sociedad Jazz Company Service, hubo un contrato de trabajo de término fijo de 3 meses, el 27 de agosto de 2015, y que este se prorrogó hasta el 26 de mayo de 2016. Durante la ejecución del contrato, Hay Esperanza desempeñó las funciones de auxiliar de reclamaciones y tesorería con un salario de 1.000.000 de pesos, más el auxilio de transporte y desde enero de 2016 las funciones del asistente de mercado con un salario de 1.110.000 pesos, más el auxilio de transporte. Segundo, también se probó que la empresa puso fin a la relación contractual a partir del 26 de mayo de 2016, según la comunicación de, entre comillas, no renovación del contrato de trabajo, cierro comillas. Esta comunicación fue notificada a la trabajadora el 12 de mayo de 2016 y sin antelación de aviso en un término de 30 días, como lo indica el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, a, a la afectada le notificaron su término de trabajo 14 días, eh, faltando 14 días para culminar los 30 días. Así que se vulneró el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, desde el mes de enero del 2016, Adi Esperanza fue diagnosticada con miomatosis uterina, en donde a causa de eso le dieron una incapacidad inicial por 15 días. Esto fue desde el 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2016 y una prórroga de 15 días. Eso para sumar un total de 30 días de incapacidad. A pesar de que la empresa eh, negó que conocía su estado de salud y que tenía programada una cirugía, ella demostró que había informado a sus jefes inmediatos, a Nadia Granados y Jenny Alejandra Cruz, que se encontraba en esa situación. Entonces, de acuerdo a todo eso, se evidenció, primero que todo, que la dificultad sustancialmente del desempeño de sus funciones en condiciones regulares debía someterse a una cirugía y a un tratamiento postoperatorio que le implicaban un periodo de incapacidad. Segundo, la prórroga automática del contrato al no avisar por antelación de 30 días antes. También se evidenció la terminación del contrato laboral, en la cual no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. Con fundamento en lo anterior, la sala aplicó la presunción de que la desvinculación se originó en una situación discriminatoria
pues en contravención del principio de solidaridad que se debe mediar las relaciones laborales, se optó por terminar el contrato de un momento en que era vital para la acción de contar con un sustento económico y con un servicio de salud. Por lo anterior expuesto, la Sala revocará la sentencia del 9 de septiembre del 2016 proferida por el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá y confirmará parcialmente la sentencia 3 de agosto del 2016 emanada del Juzgado 27 Civil Municipal de la misma ciudad. En su lugar, tutelará los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, segundo, al mínimo vital y a la salud de Eddie Esperanza Arangón Bernate, vulnerados por la empresa Jazz Company Service. El juez ordenó que se le pagaran los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir entre las fechas ya mencionadas, que fueron el 27 de mayo y el 26 de agosto del 2016, y en el periodo en el cual se operó la prórroga automática del contrato laboral. También ordenó que se le pague una indemnización equivalente a 180 días de salario. En el presente caso, la Sala no ordenará la renovación del contrato por un término igual al inicial pactado, debido a que la accionante en la actualidad se encuentra trabajando en otra empresa y manifestó no querer volver a la empresa nombrada. A continuación, mi compañero Gerardo continuará con el siguiente expediente. Listo, muchas gracias. Expediente T588-61-49. Bueno, este expediente estuvo a cargo de Robinson Morales Peñuela, el cual interpuso acción de tutela contra la empresa Consorcio Marpetrol, el cual considera vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad de trabajo, laboral reforzada, al trabajo, al debido proceso, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la no discriminación, al mínimo vital y a la dignidad humana. Entonces, el accionante presenta la tutela basada en unos hechos, los cuales son, él principalmente, antes de firmar el contrato y entrar a la empresa, se realizó un examen médico laboral en el cual quedó demostrado y constatado que él gozaba de buena salud, tanto física como mental. Segundo, explica que el 16 de mayo del 2014 acudió al Hospital San Martín, ya que presentaba un dolor muy fuerte en la región del abdomen, luego de un esfuerzo físico al levantar piedras en horario laboral. Se sospecha que era una hernia supraumbilical y por esto se le da 4 días de incapacidad. Esta fecha o este día que le ocurrió este accidente, de ahí se derivaron más dolores y más complicaciones, por lo tanto se le fue alargando más la espera y se sometió a un tratamiento médico para poner fin a esta hernia. Entonces, el 16 de diciembre, la empresa Consorcio Mar Petrol le comunica la terminación del contrato sin justa causa, pese a saber de su estado de salud. Pues con esto interrumpió su proceso de rehabilitación médica, ya que se encontraba con medicación y pues también tenía una cirugía programada y también hizo que se pospusiera esta misma. Después de esto se corre la tutela hacia la empresa y la empresa responde diciendo lo siguiente. Expresa que su ex trabajador Robinson Morales tenía un contrato de obra o labor y fue terminado por la finalización del objeto contractual, más no por su condición de salud. También señalaron que la enfermedad sufrida por el trabajador era de origen común y no laboral, es decir, que no fue imputable al trabajo del obrero que desempeñaba el señor Robinson Morales en esta empresa. Eh, por lo siguiente, el juez en primera instancia de garantías de Villavicencio declaró improcedente la tutela,
ya que según él, el accionante Robinson no cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Entonces, seguido esto, el señor Robinson impugnó la sentencia en primera instancia, ratificando pues ya en los hechos presentados anteriormente, algunos de ellos como es que la empresa tenía total conocimiento de su enfermedad y tratamiento médico que tenía que llevar, que la hernia inguinal fue diagnosticada durante la relación laboral, no como lo expresaba la empresa que esto no había ocurrido en horario de trabajo, y respecto a la inmediatez, que él realizó todas las acciones necesarias a partir de que le terminó el contrato, sino que pues por, no sé, por demoras del juzgado o algo así, este, esto no tuvo conclusión hasta el mayo del 2016 y pues ahí fue donde presentó la tutela. Entonces después de eso se tomó en consideración y evaluando todas las pruebas que él había presentado, se decretó que la empresa consorcio Mapetrol sí vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Robinson Peñuela. Eh, Todo esto basado en las pruebas suficientes que él presentó, en el cual indica que en el mes de mayo del 2014 él tuvo una incapacidad médica, como él ya lo había explicado, sí ocurrió, y que fue una hernia inguinal que se ubicó en la región abdominal y que también, seguido de esto, la empresa tuvo total conocimiento de la salud de Robinson, ya que pues él como no podía desplazarse hacia el trabajo ni nada de eso, mediante correos, él enviaba sus incapacidades y los resultados de los exámenes a la empresa. Entonces, mediante esto se ordena revocar la sentencia proferida por el juzgado de función de garantías de Villavicencio, que negó por improcedente la acción de tutela contra Robinson Montañez, y la sentencia emanada por el juzgado primero penal del circuito confirmó conceder ya que confirmó conceder la tutela de los derechos fundamentales de la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Robinson Morales Peñuela, vulnerados por el consorcio Mapetrol. Enseguida continúa mi compañera Jennifer. Gracias, Gerardo. Continúo con el expediente T588-9183. Aquí tenemos a Giselle Estefanía Rico Díaz, quien presentó acción de tutela en contra de la empresa Activos S.A. Todo esto sobre sus derechos fundamentales, para tratar temas como sobre sus derechos fundamentales, al fortalecimiento de la estabilidad laboral de los discapacitados físicos, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, al mínimo de vitalidad, a la no discriminación y a la vida en condiciones razonables por extinción de su contrato por obra o labor. Giselle inició, su primer contrato fue el 24 de abril hasta el 25 de junio del 2014. Desde allí se prorrogó hasta el 1 de febrero del 2016 y finalizar el 27 de mayo del 2016. La empresa Activos S.A. puso fin al contrato laboral del GISEC el 27 de mayo del 2016, como nombré anteriormente, con fundamento en que la labor para la cual había sido contratada había finalizado, ya que la empresa usuaria Colpensiones, en la cual era en que trabajaba GSEC, había superado la necesidad temporal que se generó en el marco del contrato de suministros de trabajadores, lo que implicó desvincular a ella y a un gradual de 40 trabajadores más. GSEC ese momento desde antes de ese momento se había sometido a una serie de exámenes médicos porque estaba teniendo problemas con su oído, hasta que en diciembre del 2015 se confirmó que su padecimiento era una hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial bilateral. Es muy cierto que para el 27 de mayo del 2016
fecha en que se dio por terminado su contrato de trabajo, Giselle no se encontraba incapacitada, pero también lo que es para esa fecha ya había sido diagnosticada con hipocausia mixta conductiva y neurosensorial bilateral, lo que bien pudo ser contemplado por la empresa empleadora al momento de poner fin a la relación laboral. En este caso se pudo evidenciar que Giselle Estefanía Rico Díaz, en el momento en que se puso a su contrato de trabajo, se encontraba en una condición de debilidad manifiesta en razón de la pérdida progresiva de su función auditiva, que si bien no le impedía cumplir con las funciones asignadas por su empleador, pero sí le implicaba una dificultad sustancial que la ponía en una posible situación de desventaja en relación con los otros compañeros que desempeñaban su mismo cargo. También su empleador Activos S.A. terminó el contrato de trabajo por obra de labor contratada el 27, el 27 de mayo de 2016, y a pesar de que ella estaba en permanente observación médica para efectos de definir el procedimiento adecuado para tratar su padecimiento. La terminación del contrato laboral no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. El empleador no demostró una causa suficiente para la desvinculación laboral de Giselle Estefanía y simplemente argumentó que se dio por terminado el contrato porque la hora de labor que desempeñaba en la empresa usuaria con Colpensiones ya había finalizado. La sala, en ese caso, presume que la causa de la desvinculación laboral fue la circunstancia de debilidad de Giselle, pues no de otra forma se entendería el por qué se dio la terminación de ese contrato. Revoca entonces la sentencia del 1 de septiembre del 2016 proferida por el juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá, quien había sido improcedente la acción de tutela instaurada por ella misma en primera instancia. Y también revoca la sentencia del 14 de octubre del 2016 emanada por el juzgado séptimo civil del circuito de Bogotá, quien había confirmado la anterior sentencia. ¿Sí? Esa fue la segunda instancia. En su lugar, concedió la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Giselle Estefanía Rico Díaz. Ordena entonces declarar la ineficacia de la terminación de su contrato laboral y ordenó a Activos S.A. a la empresa que dentro de los términos de 15 días contados a partir de tal notificación le renovara el contrato de hora labor a Giselle si ella lo deseaba. También ordenó que le pagara los salarios y las prestaciones sociales que dejó de recibir entre el 28 de mayo de 2016, que corresponde al día siguiente a la fecha de su desvinculación y a la fecha en que se haga su efectiva contratación. Se descontó el tiempo en que la accionante estuvo vinculada con el grupo SA.S, esto es el 18 de junio al 18 de agosto del 2016. Y por último, ordenó que le pagara la indemnización equivalente a 180 días de salario mínimo, que es lo que es conforme al artículo 26 de la ley 361 de 1997. A continuación, mi compañero continuará con el siguiente expediente. Muchas gracias. A continuación es el expediente T590-49-26. Bueno, este expediente trata de Luis Ramón Amaya Martínez, el cual interpuso acción de tutela contra la SES Hospital El Socorro de San Diego Cesar, ya que él considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada, al trabajo digno y justo, al salario mínimo vital y móvil, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso, en razón de la terminación de su contrato de prestación de servicios el 1 de julio del 2016. Bueno, entonces este accionante presentó los siguientes hechos. Afirmó que es una persona en condición de discapacidad física y que se encuentra registrado en el registro de locación y caracterización de personas con discapacidad manejado por el Ministerio de Salud.
Señaló que el 7 de enero del 2015 suscribió el contrato de prestación de servicios número 06, cuyo objetivo consistía en la prestación de servicios como auxiliar en el área de facturación de este hospital. Explicó que el cargo de auxiliar de facturación era desempeñado por 3 personas, incluido él, a quienes se les asignaban turnos de 8 horas diarias, de tal forma que el primer día correspondía al turno de la mañana, el segundo al de la tarde, el tercero descansaba y así sucesivamente. Luego, indicó que desde mayo del 2016 y hasta la finalización del último contrato, el recurso humano dispuesto para las labores de facturación se redujo a solo 2 personas, motivo por el cual pues obviamente se duplicó la carga laboral para él y para su compañero. También señaló que el 1 de junio del 2016 se le comunica que no seguiría ejecutando las actividades que venía realizando, o sea que fue despedido. Él sostuvo que a raíz de la pérdida de su empleo no cuenta con recursos económicos para atender su propia subsistencia ni la de su núcleo familiar, conformado por su compañera, por su hijo menor, por su suegra, quien ya es una persona avanzada de 82 años. Entonces, después de eso se le presentó la tutela a la empresa y la empresa señaló que, revisado los archivos del expediente de Luis, no se encontró ningún solo documento que lo categorara como una persona en condición de discapacidad y reconoció la celebración de los contratos de prestación de servicios mencionados por el accionante. Entonces, el juez que revisa la tutela en primera instancia decidió que se debería conceder el amparo a los derechos invocados por Luis Ramón Amaya Martínez. Entonces, después de esto, esta empresa, el apoderado de esta empresa, impugnó esta decisión en primera instancia debido a que no fueron valoradas algunas pruebas y que entre el señor Luis Amaya y el hospital existió una relación contractual y no una laboral, que culminó al cumplirse el plazo pactado en el contrato. También que incurrieron en un error, ya que ellos, pues entrando al FOSIGA, el 18 de julio del 2016, la compañera permanente de él, la señora Dubis Elena, es la que figura como cabeza de familia en el registro de afiliación de Asociación Mutual La Esperanza, entidad de régimen subsidiado. Entonces, la decisión del juez que revisa en segunda instancia revoca el fallo en primera instancia y negó el amparo de los derechos fundamentales al señor Luis Ramón Amaya Martínez. Entonces, después de eso, la Corte concluyó que el Hospital del Socorro de San Diego Cesar vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada, al mínimo vital de Luis Ramón Amaya Martínez. Todo esto, ya que está pues anteriormente probado por Luis Ramón, el cual presentó los servicios como auxiliar en el área de facturación. Entonces, hay pruebas que indican, también una prueba como muy válida fue que hay pruebas que indican que Luis Ramón Amaya Martínez es una persona en condición de discapacidad física debido a que presenta un trastorno de la marcha con calificación de pérdida de la capacidad laboral del 26%. Entonces, pues la sala presume que ese hospital, el Socorro de San Diego, pues obviamente tuvo conocimiento de la condición de discapacidad física del accionante, ya que se trata de un trastorno de la marcha, es decir, de una dificultad al caminar que le implicó una pérdida de la capacidad laboral del 26%, o sea, una limitación severa. Aquí se sacó como un concepto de una sentencia unificada, el cual se relaciona mucho con este caso, el cual es: el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud o que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, como es el señor Luis, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Entonces, ordenan revocar la sentencia del 6 de septiembre proferida por el juzgado de Valledupar y
confirman parcialmente la sentencia del 12 de julio emanada del Juzgado Promiscuo Municipal de San Diego Cesar. Ellos conceden la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada y al mínimo vital del Luis Ramón Amaya Martínez vulnerado. A continuación, mi compañera Jennifer seguirá con la exposición. Gracias, Gerardo. Continúo con el expediente T590-5097. Aquí tenemos a Blanca Cecilia Ríos. Ella había interpuesto una acción de tutela en contra de la empresa Consalfa SAS por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, que eran la salud, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas. Eh, Todo esto era considerado que sus derechos habían sido vulnerados debido a la terminación de su contrato de hora labor. Entonces, según lo indicado por los anteriores fallos en primera y segunda instancia, Blanca Cecilia Ríos celebró con la empresa Consalfa SAS un contrato laboral de hora labor en donde fue contratada el 13 de mayo del 2014 y donde fue terminado el 1 de junio del 2016. Durante la ejecución del mismo, se desempeñó ella en el cargo de ayudante de aseo en la obra Río Claro, que era ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. La empresa accionada, como lo indiqué como se había indicado, perdón, en primera y segunda instancia, había reconocido que la señora Blanca Cecilia tuvo una incapacidad de 15 días por un esguince en su rodilla derecha. Después de ese evento le fueron practicadas 2 cirugías más, en la cual la última cirugía le implicó una incapacidad médica por 5 meses, que fue desde el 6 de enero hasta el 30 de mayo del 2016. Fecha esta última en la cual el médico tratante autorizó su reincorporación laboral. Entonces, el hecho de que su médico tratante hubiera recomendado el reinicio laboral bajo manejo médico y con restricciones en el sentido de que no podía elevar, cargar ni empujar objetos pesados o pasar largas horas de pie, claramente indica que había un tratamiento de rehabilitación en curso y se vio interrumpido en razón de la terminación de su contrato de trabajo. A raíz de lo expuesto, Blanca Cecilia Ríos, en el momento que le habían puesto fin a su contrato de trabajo, tenía una considerable afectación en su salud que le dificultaba sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares, porque como se indicó, tenía restricciones médicas debido a un diagnóstico médico. Su empleador Consalfa SAS terminó el contrato de trabajo por obra labor contratada el 1 de junio del 2016, a pesar de que ella se encontraba iniciando un tratamiento de rehabilitación luego de una cirugía que le implicó una incapacidad de 5 meses. La terminación del contrato laboral no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo y además el empleador no demostró una causa suficiente para la desvinculación laboral de la señora Blanca Cecilia y simplemente argumentó que se dio por terminado el contrato porque la hora labor para la cual había sido contratada ya había sido finalizada. Entonces, la sala presume que la causa de la desvinculación laboral fue la circunstancia de debilidad de Blanca Cecilia Ríos, pues ellos consideraron que de otra forma no se entendería el por qué se dio la terminación de la relación laboral. Por ende, la sala revocó la sentencia del 14 de julio de 2016 que fue proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Ibagué, Tolima. Esto fue en primera instancia. En su lugar, en donde ellos en primera instancia declaraban improcedente la acción de tutela. Y en segundo lugar, concedió la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Blanca Cecilia Remicio. Entonces, debido a todo eso, también ordena que primero le renueven el contrato de hora labor a Blanca Cecilia Ríos, si ella pues lo quiere, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado.
y que esté acorde en su actual estado de salud. También ordenó que le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de recibir entre el 2 de junio del 2016, que corresponde pues al día siguiente de la fecha de su desvinculación y la fecha en que se haga su efectiva contratación. Y por último, también ordenó que se le pagara una indemnización equivalente a 180 días del salario, también conforme al artículo 26 de la ley 361 de 1997. Entonces aquí damos por terminada nuestra exposición sobre la sentencia, eh, por la sentencia T-188 del 2017. A todos se les, eh, se les dio la protección de sus derechos fundamentales, que era lo de fortalecer su estabilidad laboral ocupacional reforzada, a su mínimo vital y a su salud, entre otros derechos que también fueron vulnerados. Muchas gracias.